Volvemos de inmediato hasta la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. En este momento estamos observando cómo están trasladando justamente a Juan Emilio Cheire. Está Francisco Moreno en el lugar y nos relata. Para que no se tiren los autos. Sí, exactamente. Está saliendo a esta hora acompañado de personal, entendemos, personal policial del Ejército, escoltado también por la Policía de Investigaciones. Sale Juan Emilio Cheire, el general en retiro, acusado esta vez por estos delitos, estos 24 delitos de torturas. Hace muy pocos instantes también habló otro de los inculpados o de los procesados en este lugar. Hablamos de Jaime Ojeda, quien dijo que todo esto había sido negociado. El señor Cheire va en este vehículo de color plomo, este vehículo de color gris, en el mismo vehículo que ingresó durante esta mañana. Es un vehículo polarizado del que muy poco se puede observar, en completo silencio. Ustedes pueden observar, se trasladan ahora ambos vehículos hasta este lugar, hasta el 34 juzgado del crimen en la comuna de San Miguel. Más tarde, según lo que se ha indicado el procedimiento, es que ellos van a ser trasladados a este batallón de telecomunicaciones del Ejército en la comuna de Peñalolén. Hay harto movimiento en estos momentos, completo silencio por parte de Cheire, quien ha hecho referencia sobre esta detención ha sido Jaime Ojeda, finalmente, quien ha dicho que este es un negociado de la izquierda, como lo ha mencionado, y que es totalmente injusta esta detención, según sus propias palabras, lo que ha señalado, gritado a la prensa desde el interior de este cuartel policial. Desde lo que se pudo escuchar de esta declaración más temprano, él había repetido, también había lanzado otros epítetos, haciendo también alusión, referencias políticas al respecto a esta misma detención que se generó en esta jornada acá particularmente en este cuartel de la Policía de Investigaciones, el cuartel de la Brigada de Derechos Humanos que investiga estas causas. Recordemos, esto es a propósito de esta causa relacionada con el año 1973 y particularmente con los abusos, con los tormentos que se habrían cometido en contra de 24 ejecutados o personas con orientaciones políticas distintas a las del régimen o de la dictadura militar en aquella época. ¿Qué es lo que sucedió? El contexto de todo esto ocurre particularmente en el regimiento Arica de la ciudad de La Serena, en momentos en que Cheire, el general en retiro, en esos momentos ejercía como teniente y también como mano derecha de quien era el comandante de esa unidad militar en el norte del país. Una información de último minuto que se ha generado, han salido, ustedes han podido apreciar las imágenes a esta hora de la mañana, 2 horas y media se mantuvo el general en retiro Juan Emilio Cheire al interior de este lugar para posteriormente trasladarse entonces, según lo que nos ha mencionado, hasta el 34 juzgado del crimen en la comuna de San Miguel para posteriormente ser trasladado al comando de telecomunicaciones o en la comuna de Peñalolén. Carolina. Francisco, si hay alguna información respecto de cuánto va a ser el tiempo que permanecería en el juzgado y entonces a qué hora sería nuevamente trasladado. Eso no lo conocemos con absoluta certeza, dado que esta información se indicó hace muy pocos instantes también. En principio, lo que se nos había indicado es que luego de esta reunión o de esta notificación en este lugar serían trasladados de inmediato hasta estas dependencias del Ejército en Peñalolén. Sin embargo, luego se nos informa que esta notificación sí se va a producir en el 34 juzgado del crimen en San Miguel. Es una información que nosotros manejábamos muy temprano, también durante la mañana. De hecho, se había dicho que llegarían primero hasta ese lugar. Sin embargo, como ya les decía, el procedimiento ha sido el siguiente: Policía de Investigaciones, luego el tribunal y posteriormente estas dependencias del Ejército en la comuna de Peñalolén. Hasta ahora el movimiento se traslada particularmente a las dependencias de este tribunal, el último tribunal de la justicia antigua en la región metropolitana, particularmente en lo que tiene que ver también con estas causas de derechos humanos vinculadas particularmente al el general en retiro Juan Emilio Cheire, ahora acusado en calidad de autor de estos tormentos en contra de 24 prisioneros políticos en el año 1973, en el contexto que ya decíamos en el año 1973, que tiene relación también con lo que había sucedido en esa misma época con la caravana de la muerte. Recordemos, en noviembre, particularmente el día 9, a él se le notifica de esta condena de 3 años y un día de libertad vigilada, particularmente por ese caso que está netamente ligado a la ejecución de 15
15 o el homicidio de 15 personas en ese momento y por las cuales Cheire fue acusado como encubridor y no como cómplice, una cuestión que la defensa o los querellantes habían solicitado revertir a la justicia. Ese es un proceso que todavía se encuentra abierto y en paralelo surge esta nueva información respecto a estas 24 acusaciones respecto a estos abusos que se habrían cometido en el año 1973. Seguimos muy pendientes, nos trasladamos ahora hasta el 34 juzgado del crimen a la comuna de San Miguel. Muy bien, Francisco, te dejamos libre entonces para que puedan dirigirse hacia allá. Muchísimas gracias por la información. Como decía Francisco Moreno, entonces, esto se trata de una investigación del ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Ormazábal, que entonces está investigando al excomandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheire, por estas torturas, o más bien el nombre en particular es la aplicación de tormentos. Allá no esta causa anterior que conocíamos, sino que la caravana de la muerte, sino que a tormentos a 24 personas. Recordemos entonces que en mayo pasado, en mayo del 2017, fue interrogado e inculpado Juan Emilio Cheire y él negó haber cometido todas estas torturas. Después de eso, el 17 de octubre de 2018, Cheire fue sometido a un extenso careo, estuvo en la Brigada también de Derechos Humanos, donde lo veíamos que estuvo durante esta mañana, en esa ocasión, eso sí, durante 7 horas. Una investigación que tiene sus inicios, sus comienzos, por una querella que interpuso Nelson Rodríguez Santander y Nicolás Barrantes Alcaya. Denuncia producto de entonces que cuando él tenía 17 años, Nicolás Barrantes, en octubre de 1973, habría sido torturado con los ojos vendados por Cheire, luego de haber sido detenido por carabineros en Ovalle y trasladado al regimiento de Arica de La Serena. Es por eso entonces que es la Corte de Apelaciones de La Serena quien había comenzado con esta investigación. Una información que nos tiene muy pendientes, como les decíamos durante esta mañana, eso de las 7:30, Juan Emilio Cheire llega junto a los otros inculpados a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI para ser notificado. Luego entonces está siendo a esta hora trasladado al 34º Juzgado del Crimen de San Miguel y desde ahí sería trasladado hasta el batallón de telecomunicaciones en Peñalolén. Lo que está ocurriendo cuando son las 10:20, estuvo poco más de 2 horas y media en entonces la Brigada de Derechos Humanos, donde se le notificó respecto de este caso de violación a los derechos humanos que debe entonces enfrentar nuevamente el excomandante en jefe Juan Emilio Cheire.